Bueno, vamos a ir empezando. En principio le damos la bienvenida, gracias por conectarse nuevamente. La clase estaba programada que la dé el doctor Di Santo. El doctor Di Santo finalmente no podía el día de hoy, así que tenemos el gusto de la doctora González que pudo dar la charla hoy. La doctora Noelia González, ella es pediatra formada en el Hospital Escuela Eva Perón y hizo su formación en oncomatología en el Hospital Garrahan. Así que, bueno, es un gusto que nos esté acompañando hoy, que nos enseñe un poco sobre este tema bueno, que para muchos es difícil, complejo, desconocido, pero vamos a hablar un poco de las generalidades para que el pediatra tenga algunos conocimientos para abordar el tema más que nada en consultorio. Y bueno, esperemos que disfruten la charla y bueno, le pido a todos que silencien sus micrófonos y las preguntas las dejamos para el final. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia González. Bueno, se me dio, o sea, la posibilidad, o Luciana me preguntó si podía preparar este tema, debido a que el doctor José no pudo, así que bueno, coordinamos y acá estoy. Bueno, el tema de hoy es de hemostasia y lo que implica dentro de la hemostasia los trastornos de la coagulación. Yo acá les dejo el mail que está ahí abajo, porque alguno después quiere alguna información en particular o algo, o hacer algunas preguntas y no se les ocurre ahora. Bueno, por ahí me pueden después mandar un mail o lo que sea. Bueno, para empezar a hablar de hemostasia, primero hay que saber, o sea, la definición de la misma. Cuando hablamos de hemostasia, sabemos que este es un mecanismo de defensa que tiene el organismo ante un daño del endotelio, en donde a través de este sistema se forma un tapón, digamos, de fibrina, en donde se puede finalizar, o sea, se puede frenar un sangrado, y una vez que la herida sana, eh, este tapón se disuelve. Cuando hay alteraciones de estos mecanismos hemostáticos, se puede producir la formación de trombos o bien sangrados o hemorragias en donde comprometen, o sea, a la persona. Un poquito para tener la visión general de la hemostasia, sabemos que en ella participan la íntima vascular, que es el endotelio, que después vamos a hablar de este. Hay células como los fibroblastos, las células musculares lisas, que poseen factor tisular extravascular, que juegan un rol importante en la hemostasia. Después tenemos a las plaquetas, y dentro de los componentes plasmáticos, las proteínas de la coagulación, que son los factores de la coagulación, y el mecanismo final de la misma, que se denomina fibrinólisis, la cual tiene inhibidores para poder regular este mecanismo, ¿sí? Que es la formación final de la fibrina. Después vamos a hablar un poquito más, pero esto es como una visión global. Para hablar de hemostasia, sabemos que se puede dividir en hemostasia primaria, hemostasia secundaria, y la etapa final, que es la fibrinólisis. En la hemostasia primaria, lo que participa, digamos, son los vasos sanguíneos, en la cual cuando hay un daño se produce una vasoconstricción. Esta está activada por la descamación del endotelio y las lesiones pequeñas de los vasos sanguíneos. Ahí se pone en juego la íntima vascular y las plaquetas a través de la agregación plaquetaria, pero esta etapa tiene una respuesta rápida y de corta duración. Acá se empiezan a exponer o se van a liberar estas sustancias procoagulantes de las células endoteliales dañadas o activadas. Y después aparece lo que es la hemostasia secundaria en sí, que sí involucra a las plaquetas, la activación, la agregación, o sea, sobre la superficie del colágeno, ¿sí? Y al sistema de coagulación, el cual sabemos que en el plasma circulan, digamos, glicoproteínas, que la mayoría son enzimas, ¿sí? Que se denominan serinoproteasas. Más o menos alguno se va a empezar a acordar de esto cuando estudió la parte de hematología en la facultad, las cuales se encuentran inactivas, ¿sí? Se van activando cuando se empieza a activar todo el sistema de coagulación. Algunas son proteínas de control y otras son cofactores, que lo que hacen es aumentar la función enzimática, ¿sí? Y otras tienen propiedades anticoagulantes.
En la hemostasia secundaria lo que hay es una respuesta demorada, de larga duración, que esto es importante para mantener estable el coágulo de fibrina. Y bueno, y acá es donde se expone el factor tisular en las membranas celulares, que este es el encargado, digamos, principal en la coagulación in vivo, ¿sí? Una vez que hay un daño del endotelio, lo que se produce es la exposición al factor tisular para que se active toda la cascada. Bueno, como sabemos, dice, o sea, todos saben, las propiedades del endotelio vascular tiene propiedades anticoagulantes, que esto está dado porque digamos, la superficie del endotelio está formado por células romboides que le confiere una superficie lisa, contigua, que eso hace de que el flujo de sangre sea constante y que no sea turbulento. Después secretan prostacicrinas que tienen una actividad antiplaquetaria, o sea, como que frena a la producción, o sea, de las plaquetas, vasodilatadores como el óxido nítrico, después también secreta glucosaminoglucanos como el heparansulfato, y otros inhibidores como ser de la vía del factor tisular. Y como otra propiedad anticoagulante importante que surge o que se produce en el endotelio vascular es o sea, mantiene la trombomodulina en la superficie celular. Esto es importante, la trombomodulina, porque activa la proteína C, que es un inhibidor importante de la trombina, para evitar producción excesiva de trombina. Las propiedades procoagulantes, cuando o sea, se produce un daño del endotelio, la lesión ya está instaurada, se produce la vasoconstricción, se produce a nivel del colágeno subendotelial, se une el factor de von Willebrand junto con las plaquetas, obviamente el factor de von Willebrand es un estabilizador del factor 8, y une así a las plaquetas en donde ahí se va a producir la agregación plaquetaria. Después hay moléculas de adhesión, y lo que había dicho antes, la exposición del factor tisular sobre las membranas celulares para activar la cascada. Y después, fundamental, tiene propiedades fibrinolíticas, como ser la secreción del activador del plasminógeno tisular, que es el encargado de activar al plasminógeno que está inactivo en plasmina, para poder degradar esa fibrina que se formó cuando la necesitábamos para frenar un sangrado, y después otros reguladores, como ser inhibidor del activador del plasminógeno, y el inhibidor de la fibrinólisis activado por la trombina, que estos también actúan al final de la cascada, digamos, en el proceso de fibrinólisis. Para esto, o sea, necesitamos que el endotelio normal tenga un balance, que haya un equilibrio entre lo que son las sustancias antitrombóticas, protrombóticas, las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Hay un balance entre lo que son los inhibidores de crecimiento y los estimulantes de crecimiento, y de las sustancias antiinflamatorias y proinflamatorias. O sea que esto se mantiene, o sea, de forma regulada, o sea, no puede haber un desbalance porque ahí es donde se va a producir alguna de las alteraciones. Bueno, como para que sepan un poquito, la cascada de coagulación se ha propuesto, o sea, diferentes modelos. Hay algunos propuestos. El primero fue Bubowitz, que antes lo dividía como en 4 fases. Después surgió esto en 1960 en dividir a la cascada de coagulación, que esto es lo que conocemos casi todos, en una vía intrínseca, una vía extrínseca, que finaliza en una vía común. Este modelo en realidad lo que tenía era que las vías eran como que estaban separadas, como que actuaban de forma independiente, y hoy se conoce que no es así. Igualmente esto todavía es útil como para uno poder razonar o poder interpretar diferentes estudios que se le puedan pedir en un paciente que se sospecha un trastorno de la coagulación, para saber bien dónde estamos parados. Y ahora lo que se propone es un modelo, o sea, celular, debido a que se determinó la importancia, o sea, celular de la coagulación en sí, y también la función fundamental, el rol fundamental de las plaquetas. El modelo celular está dividido en 3 etapas. Este es el que se plantea, o sea, o el que está ahora actualmente como, o sea, se dejó de lado la cascada de coagulación
clásica, la cual te decía que se iban activando los diferentes factores, pero la vía intrínseca por un lado, la vía extrínseca por el otro, y ahora es como que se trató de mezclar, porque esto es un proceso dinámico, todo, o sea, funciona en forma simultánea. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de iniciación, cuando se produce una lesión, las células portadoras de factor tisular, que son los fibroblastos, las células musculares lisas, las células endoteliales dañadas, exponen en la superficie el factor tisular, que se activa con el factor 7. A su vez, este complejo factor tisular, factor 7 activado, activa el factor 10, que esto hace de que se active el factor 5 y el factor 10 activado, que antes el factor 10 activado era el que daba comienzo a la vía común de la coagulación. Estos factores activados empiezan a generar pequeñas cantidades de trombina. A su vez, el factor tisular y el factor Z activado también activan al factor 9. Esto genera un paso para la amplificación de la cascada de coagulación, la cual se produce en la superficie de las plaquetas. Esta trombina activada lo que hace es activar los otros factores, como ser el factor 11, el factor 8 con el factor de von Willebrand, al cual activa también a otros factores, o sea, como que la plaqueta queda activada, ¿sí? Está el 11 activado, quedan todos expuestos en la superficie plaquetar. El 11 activado, el 8 activado y el 5 activado. A su vez, esto hace de que generen lo que es la última etapa, o sí, la etapa final, que es la de propagación, en donde se produce una explosión de fibrina, a través de la formación de dos complejos, uno se llama complejo tenaza y el otro se llama complejo protrombinasa. El complejo tenaza está formado por el factor 8 y el factor 9 activado, hay fosfolípidos, hay calcio, y el complejo protrombinasa, ese está formado por el factor 5, y lo que hacen, bueno, también hay fosfolípidos y demás, es generar grandes cantidades de trombina, que esto es necesario para que se mantenga, o sea, transformar el fibrinógeno, que es una proteína, digamos, soluble en una insoluble, que es el tapón de fibrina. Y así este tapón queda estable para que no sea lisado, ¿sí? Cuando hay algún proceso o alguna alteración del endotelio. Bueno, ya ahí le dejé el artículo de revisión porque después lo quieren leer, la verdad que está lindo y está sencillo. Bueno, y el sistema fibrinolítico, es la formación de plasmina a través del plasminógeno, ¿sí? Por activadores del plasminógeno, el cual lo que hace la plasmina es degradar esta fibrina cuando ya no la necesitamos más, y se degrada en productos de degradación de fibrinógeno y el dímero D. Bueno, acá tenemos una tablita que lo que traté de explicar, o sea, en esta tablita que está sacada, en realidad no la hice yo, está sacado de la Sociedad Argentina de Hematología, en donde acá se ven todos los factores, la síntesis, la mayoría de los factores están sintetizados a nivel hepático, y lo que es importante es saber la vida media de cada uno y el nivel hemostático. Esto es importante porque vamos a determinar, cuando hay un déficit de alguno de ellos, uno puede determinar la terapéutica también, ¿no? Entonces hay que saber la vida media, porque si necesitamos un factor, por ejemplo, saber la vida media te va a dar el indicio de cada cuántas horas pasar un factor, y saber también cuándo el paciente se encuentra en un nivel hemostático, ya sea el límite inferior, pero que el paciente, a ver, no va a sangrar debido a un déficit de fibrinógeno porque se encuentra en nivel hemostático y hay que buscar otras causas, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Después acá, saber obviamente que el factor 5 es un factor que se puede utilizar para medir la función hepática, debido a que este factor 5 es independiente de la vitamina K, porque después tenemos los otros factores que son dependientes de la vitamina K, como ser el 7, el 10, el 9, esos son todos dependientes de la vitamina K, entonces se van a modificar. En cambio el 5 no se modifica
ante alguna alteración hepática. Bueno, cuando tratamos de abordar a un niño que se sospecha un trastorno hemorrágico, lo primero que hay que saber es obtener una historia personal, los antecedentes personales del paciente y los antecedentes familiares. Eso es lo más importante para poder saber dónde nos estamos ubicando. Si no es lo mismo un paciente que tiene historia familiar y personal de sangrado que un niño sano que viene al pediatra porque, no sé, una vez le sangró la nariz. O sea, no es lo mismo y que no tenga antecedentes familiares. Obviamente, un examen físico cuidadoso, ¿sí? Y a través de esto nos va a llevar a pedir las pruebas de laboratorio que necesitamos. Una vez que se confirma esta sospecha de un trastorno hemorrágico, obviamente que vamos a ir enfocándonos en los diagnósticos diferenciales según lo que nos está contando la mamá o el papá sobre su hijo o su hija. Bueno, a veces un paciente puede venir porque tiene signos y síntomas, por ejemplo, hematomas, petequias, sangrado de mucosas, pero otras veces pueden acudir porque le pidieron un laboratorio, porque se va a hacer, se hizo un prequirúrgico por una cirugía determinada, por ejemplo, una amigdalectomía, y vienen resultados anormales del laboratorio. Entonces, por ahí también amerita una consulta del pediatra al hematólogo para saber qué está pasando y que por qué ese laboratorio le dio mal o le dio alterado. Bueno, los antecedentes familiares conocidos de defecto de la hemostasia, eso nos va a ayudar también un montón porque nos va también a dividir las aguas en donde estamos parados, la edad del paciente también. No es lo mismo un niño que empieza a tener trastornos hemorrágicos desde chiquitito, desde neonato o en la niñez, que un adolescente, entonces la edad también nos va a dar indicio de qué estamos sospechando. Y si el paciente se encuentra, o sea, con algún tratamiento farmacológico, como ser anticonvulsivantes, debido a que el ácido valproico y otros anticonvulsivantes disminuyen el número de plaquetas, entonces eso también hay que saber. Si un paciente viene con trombocitopenia, hay que preguntar a ver qué medicación está tomando, medicaciones antimicrobianas, ¿sí? Como ser la trimetroprima, sulfamethoxazol. Lo que hace es alterar la flora intestinal y así altera la absorción, digamos, de la vitamina K, ¿sí? Entonces puede haber también alteraciones por ese motivo. O bien la utilización de AINES, en donde ya sabemos el ibuprofeno o la aspirina, van a alterar, o sea, la adhesión plaquetaria, la función plaquetaria. Entonces es importante también saber si el paciente consume o no, o si está recibiendo algún tratamiento. Bueno, una vez que para la evaluación clínica, uno lo que se tiene que preguntar una vez que está frente al paciente es saber el lugar y el tipo de hemorragia, ¿sí? Si es mucocutánea, si es articular o si es de un músculo profundo, ¿sí? Si aparecieron estas hemorragias durante una cirugía, durante un traumatismo, o otra vez lo reitero, los antecedentes familiares de hemorragia, porque esto es importante. Perdón. Bien, después. Si aparecen sangrados en sitios inusuales, por ejemplo, a nivel del aparato genitourinario, rectales, partes blandas, articulaciones, eso ya no nos va a generar tanta duda de decir, bueno, necesito una consulta con el hematólogo, pero estos son los signos menos frecuentes. Para nosotros el desafío es saber diferenciar si son síntomas de aparición leve, pero que están presentes en pacientes que tienen trastornos hemorrágicos, como por ejemplo los hematomas, los sangrados de mucosa, como ser la epistaxis o la menorrea, que es el sangrado menstrual abundante. Y si aparecen hematomas grandes sin traumatismo previo significativo, por ejemplo, no, le salió un hematoma de forma espontánea, un hematoma voluminoso, o en esos niños que empiezan a caminar, a deambular, y empiezan a aparecer hematomas, bueno, la presencia de petequias, ¿sí? O hematomas intramusculares,
Después, sangrado de las articulaciones, que se denomina hemartrosis, también suelen indicar un trastorno hemorrágico, ¿sí? Como que esto hay que tener en cuenta en la evaluación clínica. Seguimos hablando un poquito de la sintomatología. La púrpura, bueno, puede ser, son hematomas recurrentes, son crónicos, son múltiples, y acá les puse la diferencia entre lo que es una petequia y la equimosis, que es en realidad el tamaño. La petequia es chiquitita, es menor de 3 milímetros de diámetro, y la equimosis es un poquito más grande, es como un moretón, es un hematoma. Otra consulta frecuente y otro signo frecuente también es la epistaxis, ¿sí? Los niños sanos pueden tener epistaxis, a veces lo tienen por algún traumatismo, por rinitis alérgica, porque tienen la mucosa nasal seca, pero esto aparece de forma esporádica. Pero si es recurrente, si sangran ambas fosas nasales, si este sangrado dura más de 10 minutos, o si requiere alguna consulta a la guardia, o incluso si baja la hemoglobina, si tiene una hemorragia importante y necesita una transfusión, eso nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Cuando hay la presencia de epistaxis nos puede decir que el paciente puede tener un defecto de la hemostasia primaria, ¿sí? Un defecto a nivel de las plaquetas, entonces, o una enfermedad con Willebrand. Hay que sospecharlo, pero no hay que mandar a todos los chicos que tengan una epistaxis al hematólogo, sino aquellos en donde es de forma recurrente, que dure más de 10 minutos, que aparezcan ambas fosas nasales, y si aún más, si tiene antecedentes familiares o historia familiar de sangrado. Después, sangrado excesivo por traumatismo, cirugías o extracciones dentales. Después hay niños que, por ejemplo, empiezan a cambiar la dentición, cae el dientito y sangran de manera profusa, que no frena el sangrado, eso también. En las adolescentes, la menorragia, la hemorragia menstrual también, ¿sí? En los libros de la literatura lo que dice es que hemorragia, o sea, sangrado abundante es cuando es más de 80 mililitros en un ciclo menstrual. Eso es re difícil poder medirlo, y obviamente que uno lo que va a indagar en el interrogatorio en un adolescente es el inicio de la menarca, cuántos apósitos, cuántas toallitas se cambian el día, si tiene un laboratorio y tiene una anemia importante, ¿sí? Si baja la hemoglobina, a eso también. Y bueno, la presencia de hematemesis, por ahí dependiendo, ¿no?, del tipo de causa en un paciente determinado, no siempre, porque hay que descartar otras causas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, acá hay una fotito donde hay un bebito donde está con petequias, que tiene petequias generalizadas, y del otro lado es un paciente que tiene equimosis, como para que ustedes vean las diferencias. Esto es lo que puede venir un chico a la guardia con petequias, y la mamá te dice, no, le salieron todas estas manchitas. Entonces uno por ahí en la guardia puede pedir un hemograma, a ver cómo están esas plaquetas, ¿sí? Nos tiene que llamar la atención. Y otra característica es que cuando uno la palpa y lo estira, no desaparece, ¿sí? Eso también es evidente. Bueno, hay indicadores de trastornos hemorrágicos congénitos, como ser, bueno, los antecedentes familiares, aparición de hemorragias en la niñez, sangrado del cordón umbilical. El sangrado del cordón umbilical, del muñoncito del cordón umbilical cuando se cae, a veces son niños que sangran de forma profusa y se puede deber a un déficit de algún factor. De forma frecuente se ve en un déficit del factor 13, pero también puede estar alterado el factor 10, por ejemplo. Lo más frecuente es el 13, que es el estabilizador, ¿sí?, de la última etapa de la vía de la cascada. Sospecharlo más que nada. Y las hemorragias en las articulaciones, como ya habíamos hablado, la hemartrosis, el sistema nervioso central, tejidos blandos y peritoneos. Bueno, esto es un algoritmo un poco más, o sea, de lo que les estaba explicando, pero asociado. La historia, o sea, clínica del paciente, la historia personal, la historia familiar, el examen físico y los laboratorios que nos pueden llevar a ayudar en el diagnóstico de un paciente que tiene un trastorno de la coagulación. Cuando acá dice recuento de plaquetas, obviamente si las plaquetas están bajas, el recuento normal de plaquetas está entre 150.000 y 450.000.
Cuando estas plaquetas están bajas, se denomina trombocitopenia y hay que determinar a ver qué causa puede estar relacionada con recuentos de plaquetas bajos. La parte de trombocitopenia y de trastornos plaquetarios yo no lo puse ahora porque si no se va a extender y se me van a odiar. Eso va a quedar como para una clase, o sea, aparte, porque todo lo que sea trastornos de la disfunción plaquetaria, ya sea de efectos cuantitativos o cualitativos, también es muy extensa. Así que bueno, pero eso lo puse como para que ustedes sepan, porque por ahí, o sea, es frecuente en la consulta un niño con petequias y que tiene plaquetas bajas y uno, bueno, sospecha una púrpura, bueno, pero esto va a quedar como para, lo puse como para que sepan, pero está ahí, que existe obviamente, y que podemos preparar otra clase de PTI y de todo lo relacionado con plaquetas. Bueno, en los estudios de coagulación, lo que podemos solicitar y que está al alcance de todos en la guardia, en un laboratorio, en un hospital, son los tiempos de coagulación. Cuando los tiempos de coagulación están alterados, por el tiempo parcial de tromboplastina activada que está prolongado, ¿sí? Acordarnos que con este método, con el tiempo parcial de tromboplastina activado, uno analiza la vía intrínseca de la cascada, la clásica vía, la vía intrínseca, entonces pensar en que puede haber un déficit del factor de von Willebrand, una enfermedad de von Willebrand, una hemofilia A, una hemofilia B, déficit, o sea, que en realidad estos, el 11, el 12, producen hemorragias, pero son hemorragias que son leves o moderadas, no van a producir una hemorragia grave como una hemofilia A o una hemofilia B, ¿sí? Después, cuando tenemos un tiempo de protrombina elevado, pensar en la vía extrínseca, ¿sí? De la cascada. Entonces ahí entra en juego el factor 7, puede haber un déficit del 7, ya sea congénito o adquirido. La exposición a los anticoagulantes orales también, que alteran el tiempo de protrombina, las disfunciones hepáticas y los déficits de vitamina K. Por ejemplo, en un neonato que tiene una hemorragia, obviamente que en un recién nacido, la enfermedad hemorrágica del recién nacido aparece en la primera semana y uno lo primero que tiene que pensar es si el niño, si el bebé recibió o no la vitamina K, ¿sí? Porque para eso está la profilaxis, de colocar la vitamina K es muy importante. Y ya después es una hemorragia tardía, ya pensamos en otras causas hepáticas, ¿sí? Bueno, cuando ambos tiempos están alterados, ya pensamos en un déficit, o sea, puede ser de la protrombina o del factor 5, del factor 10, de hepatopatías graves. Después tenemos otro estudio de coagulación que se puede pedir, que es el tiempo de trombina, que este mide la fase final, ¿sí? De la transformación del fibrinógeno en fibrina, el cual si está alterado, ahí podemos detectar algún déficit del fibrinógeno, ya sea cuantitativo o cualitativo, y a veces está alterado por la presencia de parina. Entonces, en pacientes anticoagulados, este tiempo de trombina puede estar alterado. Entonces se pide ese TR que dice ahí, se llama tiempo de reptilase, que se pone, o sea, es un veneno de una víbora que se pone para analizarlo, y tiene un efecto similar a la trombina, ¿sí? Transforma el fibrinógeno en fibrina, pero no se altera ante la presencia de parina. Entonces nos va a determinar alteraciones del fibrinógeno. Y después, ahí dice CID, que es la coagulación intravascular diseminada, en donde en realidad los factores de coagulación y todo lo que son los tiempos, el APTT, el TP, también van a estar alterados. Después voy a hablar de CID. Pero esto es como para que ubicarlo. Bueno, lo que habíamos hablado, el tiempo de protrombina. Mide la vía extrínseca, ¿sí? Está, lo que hace es, ¿cómo se hace un tiempo de protrombina? Se coloca la sangre del paciente en un tubito de ensayo, se centrifuga esa sangre, quedan los elementos de la sangre abajo y el plasma arriba. Entonces lo que se hace, se expone, ¿sí? Esa sangre, el plasma, que ya está centrifugado, se coloca factor tisular, calcio, en donde lo que hace es medir el tiempo que tarda en coagular, ¿sí? Y esto va a analizar la vía extrínseca, o sea, el factor 7, y también la vía final, la vía común, perdón.
La vía final también podemos tener alteración de la fibrinólisis cuando ésta está alterado. También un TP alterado nos puede dar indicios de déficit hereditarios como ser el factor 7, el factor 10, el factor 5, la protrombina, o alteraciones hepáticas o un déficit de vitamina K. Acá están los factores vitamina K dependientes, el 7, el 10, el 2, el 9. No hace falta que lo sepan, pero más que nada saber que estos están alterados ante un déficit de vitamina K. Bueno, acá está la vía o sea, la vía extrínseca, en la cual se analiza a través de este tiempo de protrombina, del TP. Y después tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado, que acá les puse. Si tenemos un tiempo de protrombina con un recuento de plaquetas normal, uno pensaría, acuérdense que el APTT analiza lo que es la vía intrínseca y la vía común, entonces podríamos estar ante una hemofilia A, una hemofilia B, una alteración del fibrinógeno, una enfermedad de von Willebrand, bueno, pacientes también anticoagulados que altera el APTT, con un tiempo de protrombina prolongado, pero con recuento de plaquetas normales, ahí sí pensar en un trastorno hepático, disciplinogenemia, déficit del 2, del 5, del 10, de la CID, la presencia de CID, obviamente en el contexto clínico de cada paciente, ¿no? Bueno, acá les puse como un cuadrito donde estaría para el APTT, analizamos la vía de activación por contacto, que es la vía intrínseca, y la vía común, ¿sí? Y la vía final, en realidad, también. Bueno, en el tiempo de trombina, que ya les había dicho, analizamos a través de este estudio el déficit de fibrinógeno o disfibrinogenemia. También está alterado, aumentado por la CID, por aumento de productos de degradación de fibrinógeno, y lo que les había contado antes, el tiempo de reptilase, que es otro estudio que se puede hacer para analizar el fibrinógeno y si hay alguna alteración, ya sea cuanti o cualitativa del mismo. Bueno, la vía final es lo mismo, lo puse ahí como para representarlo. Bueno, y el tiempo de sangría, que es otro estudio que antes se hacía, que ahora en realidad está como un poco en desuso, porque hay que hacerle una incisión, a veces se usaba el lóbulo de la oreja o a veces se usa el brazo, se hace una incisión de 1 milímetro o un pinchacito del lóbulo de la oreja y se analizaba a ver cuánto tiempo tardaba en frenar el sangrado. Puede estar alterado en los efectos de la hemostasia primaria. Pero bueno, hay un analizador ahora que no sé si está en todos lados, que se llama PSA 100, que bueno, mide también la adhesión y la función de las plaquetas. A veces ese estudio, cuando hay una enfermedad de von Willebrand leve, te puede dar normal. Así que bueno, pero lo puse como para que sepan que existe. Bueno, para hablar un poquito de hemofilia, saber que la hemofilia en realidad está dentro de lo que son las enfermedades poco frecuentes. La hemofilia es una alteración genética, ¿sí? Que está ligada al cromosoma, al sexo, ¿sí? Al cromosoma X, y se caracteriza por la disminución o la ausencia de la actividad funcional de un factor de la coagulación, ya sea para la hemofilia A el factor 8 y para la hemofilia B el factor 9. Después hay otra hemofilia, la hemofilia C, pero esa es muy infrecuente y es autosómica dominante y está ligada al déficit del factor 11. ¿Qué pasa durante la hemofilia? Bueno, aparecen hemorragias prolongadas que pueden ser de forma espontánea o ante un traumatismo. La vamos a categorizar según la severidad leve, moderada o severa, según la actividad, el porcentaje de actividad del factor que esté en juego, ¿sí? La incidencia de la hemofilia A es 1 cada 5.000, 10.000 recién nacidos, y la hemofilia B es menos frecuente, es 1 cada 30.000 y 50.000. Bueno, está ligada al cromosoma X, como ya habíamos dicho, entonces las mujeres son las portadoras, no están afectadas. Hay en situaciones específicas que puede ser de que la mujer exprese la enfermedad, pero es muy, muy raro. Y 1/3 de los casos se debe a mutación espontánea, o sea que no hay antecedentes en la familia de hemofilia, sino eso sería más fácil. Si sabemos que la embarazada va a tener un hijo y es una portadora de hemofilia, entonces uno ya puede hacer un diagnóstico más precoz.
Y hay otras mutaciones descritas, desde lesiones, inversiones. Bien. Bueno, el diagnóstico entonces, ante un paciente que se pide un estudio, por ejemplo, un coagulograma, como habíamos hablado antes, un prequirúrgico y tiene un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, y uno le dice al hematólogo, bueno, tengo este paciente que tiene este APTT prolongado, entonces uno lo que se pregunta es si corrige o no con plasma normal. Si corrige, habría que dosar esos factores, y el factor 8 o el factor 9, los cuales, ante presencia de la enfermedad, estarían disminuidos. Después el diagnóstico puede ser a través de amniocentesis y otras detecciones, pero bueno, PCR, eso ya es más específico. Bueno, en neonatos lo que nos tiene que llamar la atención es la presencia de hematomas musculares en sitio de las vacunitas, o cuando uno le coloca la vitamina K y se hace un hematoma. Un neonato o un pacientito que tiene una hemorragia intracraneal sin causa evidente, la presencia de cefalohematomas importantes o hematomas en sitios de venopunción. Y en los niños aparecen hematomas, esos que ya inician la deambulación, hematomas, y una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes hemofílicos es la hemartrosis. Está presente en un 70-80% de los pacientes con hemofilia. Después, el sangrado del frenillo, también, eso es frecuente, ¿sí? Se cortan el frenillo, se lo golpean y empieza a sangrar y no para. También nos tendría que llamar la atención. Bueno, acá hay un niñito con un hematoma, después tenemos arriba acá también un hematoma con una hemartrosis, y había otro, acá está. Esta es una hemartrosis también de rodilla, esta es de codo, ¿sí? Lo más importante una vez que se hace el diagnóstico es evitar estas complicaciones. Al paciente le van a alterar la calidad de vida, ¿no es cierto? Bueno, le puse un poquito de lo que es la hemartrosis, que son las hemorragias articulares. Esta lesión puede ser aguda o llegar a la cronicidad. Cuando ya se erosiona el cartílago y la sinovial, aparece una artropatía crónica que es irreversible, ¿sí? Entonces, ante un paciente con hemofilia que tiene una hemartrosis, lo primero que hay que hacer es evitar que esto siga progresando, ¿sí? El tratamiento sería reemplazar el factor deficiente y evitar estas complicaciones. Y una vez que están instauradas, sí se puede hacer obviamente la infusión de este factor que está faltando, ¿sí? Y tratarlo, obviamente que eso se hace internado, con además tareas de reposo, hielo, analgésicos. A veces se usan antifibrinolíticos, pero no están presentes en todos lados, como ser el ácido tranexámico, no sé si alguna vez lo escucharon, pero bueno, se puede utilizar también como coadyuvante. Los tipos de concentrados que se encuentran hoy en día son los derivados del plasma humano y los recombinantes. Esto no quise ahondar más en el tema porque después se hace más extenso. ¿Qué hay que saber en un paciente hemofílico? Respetar el plan de vacunación. Es importante que las vacunas que sean posibles de administrarlas en forma subcutánea se hagan de forma subcutánea. Se debe vacunar para hepatitis A y hepatitis B. Enseñar, obviamente, la higiene de los dientes y el control odontológico periódico, eso es importantísimo también, para evitar después complicaciones, o, por ejemplo, una extracción dental, que siempre eso te lleva a que el paciente tenga que recibir un tratamiento previo. Fomentar la actividad física también es importante, evitar los deportes de contacto. Evitar el uso de aspirinas y de AINES, y si es de indicación se usa en dosis más bajas o dosis y de tiempo limitado. Y los niños hemofílicos no pueden recibir inyecciones intramusculares, y en caso de que necesiten una extracción de sangre o lo que sea, hay que comprimir de forma sostenida durante 5 minutos. Bueno, después acá también habla de que las funciones arteriales, las vías centrales y todos los otros procedimientos invasivos se deben realizar previo a un tratamiento sustitutivo. Por eso siempre el paciente tiene que saber, la madre o el padre, o tener alguna notificación, algo, una chapita, algo, lo que sea, que diga cuál es el factor deficiente. No es lo mismo una hemofilia A que una B, y no es lo mismo administrar un factor, o sea, tenemos que conocer bien de qué patología estamos hablando.
Bueno, y la enfermedad de von Willebrand, que esta es la causa congénita más común, ¿sí?, de hemorragia. Esta está originada por el déficit, ya sea cualitativo o cuantitativo, del factor de von Willebrand, es herencia autosómica dominante o recesiva. Lo más importante saber es de que el factor de von Willebrand se sintetiza en las células endoteliales y en los megacariocitos, ¿sí?, las mamás de las plaquetas. Se encuentra presente en el plasma, en las plaquetas y en la matriz subendotelial. La presentación clínica de una enfermedad de von Willebrand puede ser desde, o sea, hemorragias mucosas, ahí ya pensar en que hay una falla en la adhesión plaquetaria, o bien cuando hay un sangrado excesivo y prolongado, eso ya se debe a una alteración de la generación, o sea, de fibrina, ¿sí? Es el típico de coagulopatía. También aparecen equimosis, epistaxis, sangrado gastrointestinal es raro, una excesiva pérdida de sangre durante un traumatismo, durante una cirugía, fracciones dentarias, también lo mismo en las mujeres, menstruaciones abundantes, puede estar asociado, o sea, a hemorragias durante el parto, durante la ovulación. Esas son las manifestaciones clínicas, pero es una clínica heterogénea dependiendo de si es una enfermedad de von Willebrand leve, moderada o grave. Bueno, los pilares del diagnóstico de esta enfermedad: la historia personal, los antecedentes familiares, el laboratorio con niveles reducidos de factor de von Willebrand, y el diagnóstico diferencial obviamente son con los defectos plaquetarios y las formas graves de hemofilia. El tratamiento, cuando es leve, se puede utilizar, bueno, yo ahí le puse tipo 1, tipo 2, pero se utiliza la desmopresina, que es mejor utilizarla de forma intranasal. Esta lo que hace es estimular al factor 8, ¿sí? Tiene efectos adversos, como ser la taxilaxia, entonces se usa una sola vez por día, o en pacientes que ya se conocen con la enfermedad. Ay, te escucho algo. Que ya se conoce con la enfermedad, se puede utilizar previo a un procedimiento. Y después los tipos 2, moderado, grave, tipo 3, ya se usan las infusiones o los concentrados de factor de von Willebrand, y bueno, y después los antifibrinolíticos, que son coadyuvantes, como lo que habíamos dicho, el ácido tranexámico, que se podría utilizar en caso de que lo requiera. Bueno, para hablar un poquito de trombosis. ¿Van bien o están medio dormidos? Estamos bien. Bueno, cuando hablamos de trombosis, esta es la formación inadecuada de los coágulos de plaquetas o de fibrina que obstruyen los vasos sanguíneos, y esto puede producir una isquemia o necrosis. Primero hay que saber qué tipo de vaso está alterado, ¿sí? Entonces, si es venoso o si es arterial, la distribución de esta trombosis, si es distal o si es proximal, y si es superficial o si es profunda, y el órgano afectado, obviamente, que también a veces lo más frecuente es encontrar trombosis en los miembros superiores o miembros inferiores, pero a veces hay trombosis a nivel pulmonar, renal o del sistema nervioso. También tener en cuenta si es un episodio aislado o es un episodio recurrente, si tiene características de venoclusión o no, y si aparece de forma idiopática o si presenta algún factor de riesgo. Lo mismo, la historia familiar de trombosis es importante porque hay déficits congénitos de factores que también te pueden llevar a producir trombosis. Bueno, el tromboembolismo venoso en pediatría. Se ha descrito un aumento de tromboembolismo venoso en bebitos y en niños hospitalizados. Esto está relacionado con el uso mayor o más frecuente de los catéteres, ¿sí? Después de cirugías, por ejemplo, correcciones de cardiopatías congénitas, de trasplantes, y se ha demostrado que los neonatos y los adolescentes tienen mayor incidencia de tener tromboembolismo venoso tromboembolismo venoso. El diagnóstico, obviamente, que es clínico, depende obviamente de la localización y demás, pero ante una trombosis venosa el paciente va a tener en una extremidad, va a tener dolor, va a tener aumento de la temperatura, va a tener asimetría, ¿sí? En cambio, si es una trombosis arterial, la extremidad va a estar fría, ¿sí? Hay que también palpar los pulsos y demás. Y nos ayudamos con las imágenes que
el estudio más frecuente solicitado ante una sospecha de una trombosis es el ecodoppler, sabiendo de que este es operador dependiente, pero nos puede confirmar el diagnóstico. Después, si se hace más complicado el diagnóstico, o por ejemplo, se puede pedir una resonancia en caso de que un paciente tenga una miocitis y que se sospeche una trombosis, bueno, una resonancia es como un estudio de mayor complejidad, como para tener en cuenta de que existen y que se pueden solicitar, ¿sí? Bueno, el tratamiento en pediatría para la trombosis, los anticoagulantes que se utilizan en pediatría son las heparinas, tenemos la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, y dentro de los anticoagulantes orales, la warfarina, ¿sí? Que esta está en presentación de suspensión, y el astenocumarol, que es en comprimidos. Estos son los antagonistas de la vitamina K. Igual esto es generalidades también, porque ya ahí el tratamiento se le indicaría al hematólogo, ¿no? En una etapa aguda generalmente se utiliza la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular. Esta última tiene la ventaja que se utiliza por vía subcutánea, tiene menor riesgo de la trombocitopenia inducida por heparina, también tiene menor riesgo de osteoporosis, y la heparina no fraccionada en casos donde hay mayor riesgo de sangrado, eso también hay que tener en cuenta, o un paciente que está hemodinámicamente inestable o clínicamente inestable, debido a que podemos revertir rápidamente el efecto de la heparina no fraccionada con el sulfato de protamina. La duración depende de qué tipo de trombosis, de la patología. Está recomendado y en los libros dice que son 3 meses, pero algunos varían hasta 6, 12 meses, dependiendo de, y aparte se pueden hacer también estudios de control con el ecodoppler, que es no invasivo y es un método inocuo y que puede estar presente en los hospitales, realizar ecodoppler de control cada 3 meses a ver si el coágulo está o si se disolvió, ¿sí? Pero eso también lo va a determinar el hematólogo, el tiempo de duración que requiera la anticoagulación del paciente. Bueno, y como para finalizar, creo que este es el último tema, hablar un poco de CID. Lo puse porque me parece importante que todos los pediatras podamos reconocer si estamos enfrentándonos ante un paciente con esta patología, porque es una emergencia hematológica donde el paciente tiene un alto porcentaje de mortalidad. Entonces, saber que la CID es una activación excesiva e incontrolada de la coagulación, en donde aparece también en juego, el paciente puede tener trombosis, ¿sí? Generalmente de la microvasculatura, y también debido a que aparece un consumo excesivo de los factores de coagulación, el paciente puede tener sangrados o hemorragia. La causa más frecuente en pediatría de CID es la sepsis. Después hay otras causas, como ser los traumas, los grandes traumas, quemaduras también extensas, anomalías vasculares, malformaciones vasculares, neoplasias hematológicas, por ejemplo, una leucemia promielocítica o tumores sólidos, o sea, el neuroblastoma, se pueden dar estos cuadros, ¿sí? Después también la presencia del síndrome de microangiopatía trombótica, ¿sí? La púrpura trombocitopénica trombótica, que también se debe, o sea, ahí juegan en juego otros factores, como ser el ADAM13 y demás, pero para que ustedes sepan que existe, y el síndrome urémico hemolítico también. ¿Sí? Bueno, esto no se ve muy bien, pero era la etiología de la CID según la edad. Lo que quería destacar acá en este cuadrito es los lactantes y niños, la sepsis, las bacterias, ¿sí? En el más chiquitito, en el neonato, los gram positivos, el estreptococo de grupo B, y de los gram negativos, la Neisseria meningitidis, ¿sí? Eso es importante. La hemofiloinfluenza como que ya disminuyó debido a la vacunación, bueno, pero se puede ver en el neonato lo que es la púrpura fulminans, ¿sí? Que aparece lo que son las necrosis de las extremidades y demás, que eso es una complicación grave que hay que tener en cuenta y saber que pueden presentar estos bebitos con sepsis o bacteriemia, importante.
Bueno, como factores desencadenantes aparece primero el daño tisular, donde se libera factor tisular y hay un daño del endotelio. Otra vez, bueno, se activa la vía extrínseca y se activa la agregación plaquetaria. Como se libera factor tisular, se activa también la cascada de coagulación a través de la vía extrínseca por el factor 7, el factor tisular, que genera un cuadro de trombosis microvascular. Entonces hay oclusión microvascular, donde aparece una falla multiorgánica, y a su vez también hay consumo de factores de coagulación, consumo de proteínas anticoagulantes, ¿sí? Entonces aparecen las hemorragias, y después también hay una activación excesiva del sistema fibrinolítico, ¿sí? En donde se inactivan los factores de la coagulación y los productos de degradación del fibrinógeno. Que producen la inhibición de trombina, la agregación plaquetaria, lo que hace que se generen estos microtrombos que van a alterar la vasculatura, ¿sí? Pueden producir insuficiencia renal, ¿sí? Hay una falla multiorgánica en la CID. Las manifestaciones clínicas, como ya les había dicho, bueno, son muy variables. La aparición de sangrados es la manifestación más frecuente, y después conlleva también la aparición de la trombosis. En sí, para el diagnóstico, la presentación clínica, saber ante qué cuadro, o sea, nos estamos enfrentando. Después también puede aparecer en los laboratorios, ¿sí? Que nos van a ayudar, plaquetas, consumo de plaquetas, puede tener anemia el paciente también. Si uno mira al microscopio pueden haber estos esquistocitos que son glóbulos rojos fragmentados, ¿sí? Que son los glóbulos rojos fragmentados. Después podemos encontrar los tiempos de coagulación prolongados, ¿sí? Porque hay un consumo de proteínas de coagulación, como ser protombina, factor 5, factor 7, factor 8, fibrinógeno. Entonces van a estar alterados, o sea, el coagulograma va a estar alterado, y hay aumento del dímero D y de los productos de degradación de fibrinógeno. El dímero D se puede medir también. Y hay disminución de las proteínas anticoagulantes. En sí, el laboratorio nos va a ayudar para saber dónde estamos parados, ¿sí? Pero no hay que guiarnos solamente en los datos del laboratorio, sino hay que ver la clínica y los laboratorios, que son como un método complementario. Lo más importante es determinar la causa, ¿sí? Después las medidas de soporte obviamente que son muy importantes, pero para detener la coagulación en sí intravascular diseminada, uno tiene que tratar la causa. Si uno no determina qué es lo que le está produciendo al paciente este trastorno de trombosis y hemorragia, es muy complicado. Entonces eso es fundamental, hacer hincapié en eso. Después del uso de los componentes sanguíneos, como ser la transfusión de plaquetas, de plasma fresco congelado o los crioprecipitados, y de los hemoderivados, esto es en base también a la clínica del paciente. No se transfunda al paciente, digamos, como profilaxis, sino que, o sea, no le vamos a pasar plaquetas porque tiene un número de plaquetas bajo, sino que tenemos que estar ante la presencia de un sangrado activo, si tienen menos de 50.000 plaquetas y el paciente está sangrando, obviamente que tendría indicación de pasar plaquetas, ¿sí? Pero dependiendo de la clínica del paciente. Bueno, esta es la bibliografía, más o menos todo lo que estuve recopilando los datos para hacer esta clase. Y bueno, nada más. Creo que hasta ahí llegamos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que no haya ido medio rápido. Bueno, no, gracias por enseñarnos. Muy linda la clase. Ahora dejamos un tiempito a ver si tienen preguntas para hacer, que las pueden, si quieren, desactivar los micrófonos y hacerla o hacerla por el chat, como prefieran. No sé si hay alguna duda. Se durmieron.
es un tema complicado, complejo. Es un tema complejo, sí. La verdad que me hubiese gustado poner algo de PTI o de plaquetas, pero estaría bueno agregarlo en una próxima clase como para que también, porque después, viste, de una hora de hablar es como que uno ya pierde la atención en lo que está escuchando y todo. Me pareció, o sea, sí, que enfermedades con Willebrand no podía faltar, porque sí es frecuente y se puede encontrar, o sea, pacientes, o sea, con estas características de sangrado, y hay que sospecharlo. La hemofilia ya es menos frecuente, pero saber de que está, de que puede existir, nada, hacer hincapié en una historia clínica, o sea, exhaustiva, eso es importantísimo. Y también el interrogatorio dirigido, porque a veces es como que lo que te cuenta la persona que viene, la mamá o el papá, es como muy subjetivo. Capaz que te dice, no, sangra un montón, pero en realidad no es así. Entonces, como ir dirigiéndonos a eso y también los antecedentes. Sí, eso es fundamental. Ahí la clínica también es fundamental. Después sí se hace el laboratorio. También es necesario tener un laboratorio de hemostasia, digamos, que tenga de buena calidad para que no se alteren las muestras, porque también eso es importante, el análisis, el proceso de las muestras para determinar estos factores, ya sea el de von Willebrand, o bien el 8 o el 9, después controlar a los pacientes que están anticoagulados, todo eso necesitamos un laboratorio de calidad, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta de Ivana, que nos pregunta cuál es la dosis del ácido tranexámico. No sé si Noé la tenés presente o... A ver, la dosis del tranexámico, que hace bastante que no lo uso. Sí, por eso te digo si la tenés presente, porque por ahí no es de No, las drogas más frecuentes usadas. yo me fijo siempre, pero sí, porque vienen ampollas, incluso a veces el tranexámico se puede utilizar como tópico, si bien no es tópico, eh, no se utiliza en pacientes que tienen hematuria, eso sí es importante, y a veces cuando tienen un sangrado local, se puede utilizar como tópico, ¿sí? En una cita se pone un poquito de tranexámico y se lo aplica y se aplica presión. Eso también te ayuda, pero la dosis, en realidad acá no lo encuentro de que sea... A ver, no me lo acuerdo, no sé si hay algún hematólogo que me ayude acá. Si alguno, acá, sí. La dosis es aproximadamente, te dice 20 miligramos kilo día. Pero perdón, que no las sé. 10 a 15 miligramos kilodosis endovenosa. 10 a 15 miligramos kilodosis endovenosa. Se puede hacer cada 6 o cada 8 horas. Se utiliza bastante. Allá en el hospital se usaba bastante, pero después en otros lugares no sé. Sí, en los hospitales Es de alta complejidad, donde los como pacientes son más complejos y ves este tipo de patologías, es algo que se usa, ¿no? Sí, es un coadyuvante en realidad. Sí, lo más importante son los factores el concentrado de los factores, sí. Más que nada en el paciente hemofílico. En la hemofilia A también, si es leve, se puede usar la desmopresina, pero sí es leve. Si no, ya utilizan los factores de coagulación y también hacen profilaxis, y se hacen infusiones cada 2, 3 veces por semana, ¿sí? Eso conlleva a la familia todo un trastorno porque tienen que ir y hacer la infusión del Claro. factor. Pero bueno, a veces hacen profilaxias primarias y si hay alguna complicación, profilaxis secundaria para evitar mayores complicaciones. Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase. De nuevo le agradecemos a todos los que participaron. Los esperamos, la próxima clase es el 13 de mayo. La doctora Marita García va a dar adenopatías. Bueno, la clase queda grabada, se la pueden pedir a Magda por mail. Cualquier duda también la doctora González puso su mail al inicio de la clase, así que cualquier duda también le pueden preguntar a ella. Y bueno, gracias a todos, nos vemos la próxima. Gracias, Noé. Perdón que interrumpa. Sí, ¿quién habla? Baby. Ah, Pero no puedo usar la cámara, perdón.
Está la doctora Piso, otra de las hematólogas que tenemos acá en la... Llegó la Perdón si escuchan ruido de fondo. Con respecto a Ivana, que preguntó del ácido tranexámico, recuerden que bueno, también se puede dar vía oral y también se puede reemplazar por el ácido de aminocaproico, que es el famoso Y, que tiene la misma función, las mismas indicaciones y a veces suele estar más disponible, por lo menos en nuestros hospitales. Hoy por hoy es más fácil poder conseguir el de aminocaproico que el tranexámico, ¿sí? Igualmente las indicaciones son las mismas y las contraindicaciones también. Bueno, nada, eso nomás quería aportar. Gracias Debbie por tu aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Muy bien. Adiós. Chao. Gracias. Chau.